y una vez más es una alegría y un honor estar aquí en esta ciudad preciosa y amada también. En ese sentido, fui invitada para dar una presentación en el tema de la seguridad vial, pero a partir de la experiencia desarrollada por esta servidora en cuanto a movilidad se refiere, la propuesta para presentar es sobre movilidad y seguridad vial. Un detalle en cuanto a la referencia del currículum presentada por el profesor Víctor Peña es que actualmente estoy al servicio del Instituto Nacional de Transporte Terrestre, asesorando a la Presidencia en materia de transporte y movilidad sustentable. Y gran parte de la exposición o la esencia de la exposición se centra en la experiencia desarrollada con el INTT. En ese sentido, hay dos partes que les voy a presentar. La primera parte es la experiencia desarrollada a nivel nacional y la segunda parte, si el tiempo nos da la oportunidad, es sobre una experiencia práctica de cómo sería esa propuesta materializada en una ciudad, en este caso, el área metropolitana de Caracas. Me hubiera encantado poderles presentar Mérida, pero ciertamente esto puede ser como un estímulo para que en un próximo encuentro se les presente la propuesta para Mérida. ¿Es posible ver la presentación? Gilberto. Ah, ok, chévere. Bueno, entonces, hay un enfoque que se ha propuesto y que ha sido aceptado a nivel de la línea gubernamental, en este caso a nivel nacional del Instituto Nacional de Transporte Terrestre, que es el concepto de movilidad segura y sustentable. El Instituto Nacional de Transporte Terrestre actualmente pertenece al Ministerio de Interior, Justicia y Paz, ya no pertenece al Ministerio de Transporte Terrestre. Es una de las cosas que fue sugerida y se acogió con receptividad y es la que se ha desarrollado, es darle la fortaleza al concepto de la movilidad, no solo desde el punto de vista de la sustentabilidad, que es minimizar los efectos negativos sobre transporte, medio ambiente y exclusión social en cuanto a viajes se refiere, sino de garantizar la seguridad desde todo punto de vista. Aquí es donde entra el ingrediente de la seguridad vial. Entonces, la justificación, ya tenemos la referencia a nivel internacional, que es el Decreto Mundial de las Naciones Unidas para, desde el 2010 al 2020, honrar el diseño de la seguridad vial. Sobre ese marco internacional, a nivel nacional, la justificación para desarrollar esta propuesta como una línea de gobierno que se materializa en cuanto a las prácticas de políticas públicas es justamente partiendo del direccionamiento del Plan de la Patria. En el quinto objetivo del Plan de la Patria se habla del resguardo de la vida humana y salvar el planeta. Visto eso, puede sonar como etéreo o utópico, pero si lo llevamos a lo que estamos hablando en cuanto a seguridad vial se refiere, tiene mucho que ver y muchas cosas que hacer. Al mismo tiempo, tenemos la Ley de Transporte Terrestre, donde se plantea en el artículo 16 que los entes que administran el transporte terrestre a nivel nacional son el Ministerio Rector, que es el Ministerio de Transporte Terrestre, y el Instituto Nacional de Transporte Terrestre. Después, más adelante, en el artículo 23, están 27 competencias que se le atribuyen al Instituto Nacional de Transporte Terrestre. Y una de ellas, explícita, es la educación y la seguridad vial, sobre la cual hay mucha tela que cortar. En ese sentido, se propone, o se propuso, porque ya arrancó desde hace un año, el programa de movilidad segura y sustentable, reforzando esos componentes. Y en este caso voy a hacer énfasis en el componente de la seguridad vial. ¿Qué es la movilidad segura y sustentable? Es aquella orientada a mejorar la movilidad de las personas como componente esencial de la calidad de vida y de la felicidad. De hecho, hay una premisa dentro de las políticas públicas del gobierno a nivel nacional, que es el de alcanzar la suprema felicidad. Pero yo hago la pregunta, por ejemplo, en Caracas, cuando uno se monta en el metro, si uno siente la suprema felicidad, o antes de ayer cuando estábamos viniendo del Vigía a Mérida, si uno siente la suprema felicidad en la carretera de noche.
Ciertamente eso no se siente. Y cada quien desde su rol tiene que tratar de forjar ese componente. Y ciertamente la seguridad nos da la felicidad. Entonces, justamente lograr la felicidad es combinar que las personas vivamos dignamente, pero con movilidad digna. Y al mismo tiempo, si estamos en un proceso que pregona el socialismo en general, socialismo también significa ser democrático, igualitario, participativo y sustentable. Y la seguridad es un vector que de alguna forma atraviesa por todos esos puntos. Entonces, ¿cuál es el foco? El foco es garantizar el acceso democrático al espacio en armonía con el desarrollo territorial y también ambiental. Promover las redes multimodales de transporte, que justamente si una persona anda en bicicleta o anda en moto o caminando, después se pueda parar, tomar el metro, el trolebús, tomar el autobús, tomar un taxi o irse igual de la misma movilidad, pero de una forma segura. Otro punto importante en el foco es aumentar la eficiencia energética y la calidad ambiental, que en eso también hay muchos puntos que trabajar y que están en convergencia con el quinto objetivo del Plan de la Patria y también con el decreto del decenio de la seguridad vial. Estimular al transporte motorizado público y al alternativo al privado, que en este caso es el no motorizado. Bicicleta, andar a pie, andar en cola, si fuera carro, o inclusive los transportes de atracción de sangre, que por ejemplo todavía en nuestras regiones en algunas áreas se usan, que son transportes a carreta. Y disminuir los costos de viaje. En este caso los costos de viaje no solamente están asociados a dinero y tiempo, también están asociados a los siniestros, a los accidentes y a las muertes y traumatismos generados por accidentes de tránsito, que justamente es uno de los focos del decenio de la seguridad vial, disminuirlo en el periodo de 10 años. Entonces, ¿cuáles son las grandes líneas de acción a nivel político? Orientar las acciones en cuanto al cumplimiento de los objetivos del Plan de la Patria y de la Ley de Transporte Terrestre hacia el transporte motorizado por una parte y el transporte no motorizado. Actualmente nuestra Ley de Transporte Terrestre, sin ánimos de criticar, para nada considera el transporte no motorizado. Hace un mes se presentó la revisión de la ley desde el Instituto Nacional de Transporte Terrestre, donde se propone incorporar el transporte no motorizado, que es justamente darle el valor y la dignidad que merece el ser humano como protagonista de la movilidad, porque hasta el momento se le ha dado el protagonismo de la movilidad al automóvil, pero el protagonismo de la movilidad lo tenemos las personas somos quienes nos movemos y decidimos de qué forma nos movemos y cómo nos movemos. El tercer elemento, infraestructura y señalización, que es el medio a través del cual nos movemos. El cuarto elemento, la movilidad, entendiendo componentes fundamentales, que son informar, promover la campaña de educación y concienciación, que habiendo tiempo le va a mostrar ya un resultado práctico de lo que se ha logrado al respecto. Para mí, en la experiencia que Dios me ha permitido desarrollar como urbanista e ingeniero de transporte, las ciudades son cuerpos vivos y el transporte es la sangre de la ciudad. ¿Y las células, quiénes serían? ¿Quiénes serían las células? Nosotros. Entonces, generalmente todas las medidas que se han hecho, si partimos de transporte motorizado o no motorizado, infraestructura, han sido orientadas a las obras físicas. Por ejemplo, inaugurar el trolebús de Mérida, inaugurar el teleférico. Se inaugura la obra, pero no se prepara a la gente para el cambio mental que implica el tener un componente nuevo dentro de un sistema urbano. Cuando una persona se hace una angioplastia, se le amplía su arteria del corazón porque están obstruidas, porque la sangre no fluye y el corazón no bombea de forma adecuada y la persona tiene riesgo de morir. Se le hace una angioplastia y la persona obligatoriamente tiene que cambiar sus hábitos, su esquema de alimentación, su esquema de su rutina de ejercicios, la forma como lleva la vida, la dinámica del sueño, todo va acompañado. Y sus células trabajan y se regeneran en esa misma velocidad. Se le da un tratamiento que generalmente es por pastilla a la persona. Cuando la persona ingiere las pastillas llegan a la sangre. El químico de las pastillas reprograma las células para la regeneración de la salud de esa persona que se sometió a ese tratamiento. Cuando se hace una obra, como por ejemplo el trolebús de Mérida, sin ánimos de criticarla, porque yo formé parte del grupo y además hizo un trabajo al respecto,
no es solamente el romper la cinta roja, salir en la foto del periódico, se inaugura el trolebús de Mérida, sino qué es lo que tienen que hacer las células al respecto de ese cambio. O sea, la gente se va a seguir moviendo en carro para ir a la panadería. La gente no va a tomar conciencia de que así como esa persona se hizo esa angioplastia, tiene que cambiar su esquema de vida. A Mérida también se le hizo una angioplastia. Su arteria principal, que es toda la avenida que va desde la avenida Centenario, pasa por la avenida Andrés Bello, Urdaneta y sigue hacia la 16 de julio, la Tulio Férez Cordero, después va a Campo Elías hasta las Américas y sigue a Alberto Adriani. Todo ese es la arteria principal de Mérida, la arteria aorta, se le amplió. O sea, es de suponer que nosotros los habitantes de Mérida no nos podemos seguir comportando de la misma forma como nos veníamos comportando. El detalle es que no todo el mundo ha tomado conciencia de esos cambios. Si nosotros no tomamos conciencia de esos cambios, la ciudad no va a cambiar, la ciudad no va a mejorar y la seguridad vial menos. Porque nosotros somos corresponsables de que haya o no haya seguridad vial. Porque los protagonistas de la seguridad vial, porque además somos los protagonistas de la movilidad, somos nosotros. O sea, está la conexión de la movilidad con la seguridad. En la medida que yo me muevo, yo soy responsable de la seguridad vial, que si bien el término es un término que ya ha sido convencionado, adoptado convencionalmente, realmente más que seguridad vial es seguridad de la movilidad. Porque la vialidad es un componente de la movilidad, pero está el otro componente que es la persona, que es quien se mueve, y la tecnología que usa para moverse, que puede ser a pie, pero también puede ser en moto, en carro, en bicicleta o en cualquier tecnología. Ese tema es clave y ese es el tema que realmente genera revolución en la relación de la movilidad con la seguridad vial. Servicios conexos son todas las instalaciones que junto a la infraestructura permiten que las personas se conecten, como dice la palabra. Eventos temporales, justamente cuando se hacen obras, eventos deportivos, eventos culturales, hay que tomar medidas de movilidad que repercuten en la seguridad vial. Energías alternativas y ambiente, que están totalmente correlacionados, planes turísticos y plan de inversiones. Todos estos temas, si bien se ven que pertenecen a diferentes dimensiones dentro de la misma realidad, conectan con la movilidad y la seguridad. Y de esa forma, si uno los trabaja integralmente, uno puede conseguir ayudar al cambio. Donde un componente importante ciertamente es el individuo, pero también dentro de la línea de administración pública hay otros componentes que hay que considerar que inciden sobre la seguridad y la movilidad. Entonces, en ese sentido, esta es la hoja de ruta que se ha propuesto. La definición de un programa de movilidad segura y sustentable con mesa de trabajo interdisciplinario, la revisión de la ley, que ya afortunadamente se introdujo a la Asamblea Nacional y está en revisión, la integración de bases de estadística y modelación de variables, que también ha sido todo un trabajo que se ha venido haciendo a lo largo de un año, porque efectivamente tenemos una debilidad en cuanto a manejo de estadísticas de todo tipo, pero en este caso en cuanto a movilidad se refiere, apoyar a la definición e implantación de medidas de movilidad, que son todos esos cambios de conciencia que hay que generar en la célula, en nosotros, para que en la medida que se hagan cambios en la ciudad, nuestro comportamiento en la movilidad también favorezca a la seguridad vial. Apoyar las misiones vivienda y transporte con movilidad, porque justamente la misión vivienda en muchos casos construyó edificaciones y no tomaron previsiones de movilidad. Inclusive muchas de las personas que viven en la misión vivienda tienen como medio de transporte las motos. Al no haber hecho estacionamiento de las motos, muchas personas meten las motos en los ascensores y dañaron los ascensores de los edificios. Y bueno, ciertamente es un daño que se produce dentro, pero fuera también se han producido otros daños en cuanto a la conexión de movilidad y seguridad vial. Definir políticas de costos y tarifas, ofreciendo obviamente apoyo al usuario. Definir plan de inversiones en movilidad segura y sustentable para las ciudades y regiones del país. Estimular el desarrollo de la industria de producción de vehículos, placas y equipos de apoyo para la movilidad segura y sustentable, que implica todo un trabajo de ingeniería mecánica y de ingeniería automotriz para reforzar el tema de la seguridad vial ya del vehículo o del instrumento que las personas utilizan para movilizarse. Impulsar campañas de reducción de accidentes de tránsito, educación y capacitación de todos los sectores sociales y establecer mecanismos de participación ciudadana. Entonces, ahora vamos con la aplicación práctica en Caracas, para ver cómo se come esto. Eso justamente es como un mapa de lo que se debería hacer para tratar de
proponer soluciones para revertir la situación. En el caso de Caracas, siguiendo esos lineamientos políticos, ciertamente, así como un paciente antes de someterse a una operación hay que hacerle un examen de sangre, un ecocardiograma, rayos X de tórax y todas las evaluaciones médicas, en el caso de Caracas se le hizo todo eso, se le hizo su examen de sangre, se analizaron todas las variables, población, empleo, puede seguir pasando, los datos de los viajes. Aquí es importante destacar algo. Si ustedes ven la evolución de Caracas en 25 años, en la última columna, los viajes por habitante vehiculares en Caracas han disminuido de 2,01 a 1,39. Para que tengan una relación con Mérida, los viajes vehiculares en Mérida, cuando hicimos la encuesta de hogares que se publicó en la misma época, del 2007, Mérida tiene 2,37 viajes vehiculares por día. El número de viajes vehiculares por habitante en Mérida es superior al de Caracas, por increíble que parezca. Claro, aquí en Mérida la gente reposa en la hora pico, se va a su casa a almorzar, en la hora de almuerzo, perdón. La gente almuerza, hace siesta. En Caracas eso de hace tiempo no se puede hacer. Eso hace que el incremento de los viajes sea mayor. Ese incremento de los viajes, por lo menos en el caso de Mérida, puede incrementar accidentes, entre otras cosas. En el caso de Caracas es un signo de deficiencia de la vitalidad de la ciudad en cuanto a la movilidad se refiere, que también puede crear accidentes en el otro sentido por exceso de congestión de tránsito, que también se está empezando a vivir eso en Mérida o ya se vive en Mérida hace algún tiempo. Entonces, al analizar eso, ciertamente hay componentes de la movilidad que ya inducen que hay problemas en la ciudad, en este caso la disminución de la movilidad en Mérida, perdón, en Caracas, estamos hablando de Caracas. En el caso de Caracas, la mitad del espacio es ocupado por viviendas, de las cuales también mitad del espacio ha sido viviendas informales o viviendas en un desarrollo que no es formal, en cuanto a esquemas de construcción se refiere, y se ha hecho la ciudad policéntrica. Hay muchos corredores que se han proliferado y que se han congestionado cada vez más. Eso hace que también se hayan incrementado los valores del uso del suelo y que las personas tiendan a vivir fuera de Caracas. Aquí están los datos de población, datos de empleo. Puede seguir pasando. Puede seguir pasando. Disculpa, la división modal anterior. Aquí también se puede ver en Caracas, si bien disminuyó la proporción de viajes vehiculares al 28% y de viajes en transporte público son 72% de los viajes, ese 28% de los viajes en automóviles congestionan toda la red vial de la ciudad. Entonces es interesante ver cómo solamente 28% de los automóviles congestionan la ciudad. ¿En qué repercute eso en cuanto a movilidad y seguridad vial se refiere? Que la gente en Caracas ha elegido ahora como prioridad para movilizarse la motocicleta. Entonces se ha proliferado el uso de motocicleta, ya sea por uso propio o por uso de mototaxistas. Y de hecho la cifra en Caracas de motocicletas es de 150.000 vehículos. Y eso ha causado ciertamente un aumento en la congestión, pero también en los índices de accidentes, de siniestros y problemas de seguridad en cuanto a la movilidad se refiere. En ese sentido, bueno, aquí está la cifra de las motocicletas. Viajes vehiculares no contabilizados, en torno a 546.000 motocicletas en la región metropolitana de Caracas, disculpa, y es 1.500.000 a nivel nacional. Puede pasar Entonces se imaginan una ciudad con más de 500.000 de motos, adicionalmente a todos los vehículos, porque ciertamente como la ciudad está congestionada, porque tiene un problema en su estructuración vial, como lo ven ahí, tiene conexiones deficientes, el 28% de la población se mueve en carro y congestiona la red vial. La ciudad, desde el punto de vista de crecimiento espacial, ha crecido de forma ya descontrolada. El valor inmobiliario dentro de la ciudad ha aumentado y la mayoría de la gente de la fuerza que trabaja en Caracas vive en las afueras de Caracas. Esa gente que generalmente vive en las afueras de Caracas son estratos socioeconómicos D y E. Esas personas ciertamente no tienen vehículo. Esas personas se tienen que mover o en transporte público o en moto o en metro, que está dentro del transporte público. Entonces, analizando el periodo, la movilidad en la ciudad se ha visto reducida por múltiples
por múltiples causas, ha aumentado la seguridad por accidentes de tránsito con un promedio de 22 a 30 muertes diarias a nivel nacional, destacando que de ese porcentaje, 5 muertes en promedio son asociadas al uso de las motos, sin contar los lesionados por motos, que aparentemente, según las estadísticas estudiadas, son 60 y pueden aumentar porque los lesionados por motos a veces inmediatamente no se computa la estadística, sino realmente se computaría después, pero como ya no se procesa, después pueden haber muertes o lesiones posteriores una vez ocurrido el siniestro. Entonces, el detalle, como bien les dije, que la mayoría de la población, al no tener acceso a vivir dentro de la ciudad, vive fuera de la ciudad. Esas personas, al no tener condiciones de llegar a tiempo a su trabajo, han recurrido al uso de la motocicleta. La ciudad está congestionada, la infraestructura vial no está en unas condiciones adecuadas, el comportamiento de las personas tampoco es el adecuado, y justamente eso ha aumentado significativamente el número de siniestros y el número de lesiones y muertes por accidentes de tránsito en la ciudad. Puede pasar. Entonces, bueno, finalizando las consideraciones, ya para culminar la presentación, el desequilibrio en la relación del espacio en las redes de transporte implica en la movilidad. Aunque no pareciera no tener relación, pero eso tiene consecuencias en la seguridad vial. Ciertamente, esta no es responsabilidad de las personas. O sea, esto va más allá de ponerse un cinturón de seguridad o de evitar ingerir alcohol si uno va a manejar. Ya esto es un problema de políticas públicas, y desde la posición de políticas públicas que se está presentando, cómo se ha determinado y cómo se ha visto a través del diagnóstico de esta situación y cómo se le pudiera revertir paralelamente al trabajo que cada una de las células tiene que hacer, o sea, cada uno de nosotros, en ser responsable en cuanto a la movilidad se refiere y la seguridad vial. Pero ciertamente esto es un trabajo de políticas públicas a nivel ya de planificación urbana, de equilibrio en la distribución del espacio, de las redes de usos de suelo y de las redes de transporte y movilidad. La movilidad justamente en Caracas se ha saturado a lo largo de la línea 1, en este caso en Mérida, análogamente la línea 1 coincide como si fuera la línea del trolebús de Mérida, que de hecho ayer me llamó mucho la atención cuando estaba entrando por el viaducto Campo Elías, un trayecto que se puede hacer en 5 minutos y se hizo en media hora aquí en Mérida, y de verdad me llamó mucho la atención el congestionamiento. El tercer punto, la demanda de viajes concentrada en el distrito capital. En este caso también puede pasar en Mérida igual o análogamente, que muchas personas vienen de San Juan de Lagunilla o vienen de Martabay a trabajar en Mérida porque no tienen condiciones de pagar una vivienda dentro de Mérida. Si ciertamente están con prisa, optan por la motocicleta para no evitar agarrar un vehículo. En Caracas, análogamente, está pasando lo mismo y es mucho más reforzado porque la fuerza de trabajo está por decir, el corazón de la ciudad, municipio en los 5 municipios, pero el resto de los 18 municipios dependen y están conectados a esos 5. Y muchos de los accidentes que se generan es por eso. Si hubiera equidad en la distribución de la fuerza productiva, ciertamente eso también ayudaría a mejorar la movilidad y la seguridad vial. Otro aspecto importante, los modos de transporte público funcionan de forma desarticulada. Ese es otro componente que a nivel de transporte de materias de lineamientos políticos hay que abordar, es el comportamiento de los conductores de transporte colectivo. Cómo manejan los choferes de autobuses, los choferes de buseta, los taxistas, los mototaxistas, porque gran parte de la responsabilidad de la movilidad y la seguridad vial también está en ellos, no solamente en nosotros. Y bueno, finalmente, planteando la situación actual determinada por el diagnóstico que se hizo en Caracas, se ha visto justamente la reducción de la calidad de vida en cuanto a la movilidad se refiere, la misma desproporción que hay en la planificación de uso del suelo y de las redes de transporte ha causado que los problemas de movilidad se hayan complicado en la ciudad y que la gente haya optado por usar modos alternativos que generan situaciones de siniestro, de conflictos, y que justamente para ayudar a resolver la situación, paralelamente al trabajo que hay que hacer sobre conductores de vehículos, sobre peatones, ciclistas, motociclistas, usuarios en general, hay que hacer un trabajo de planificación urbana y de planificación de transporte y movilidad que esté coordinado con ese comportamiento. Entonces, justamente en las recomendaciones, ya para seguir, aquí están las medidas que se las voy a listar. Pueden seguir. Medidas alternativas de transporte. Es justamente darle prioridad
a todas las modalidades que además del automóvil tendrían chance de participar y cómo participar. O sea, lo que incluye el uso de carros compartidos, que esa modalidad todavía en Venezuela no se ve, bueno, los carritos por puestos de 5 puestos, que la gente lo usa, pero eso es a nivel urbano que se puede promover. Hacer también pooling de bicicleta, en Venezuela todavía eso no se ha hecho, pero en muchas ciudades del mundo, inclusive América del Sur, las bicicletas públicas son un hecho, son una realidad y conectan con las redes de transporte. Ayudan a disminuir el número de viajes vehiculares y en consecuencia el número de accidentes de tránsito. Las líneas de buses conectadas, integradas, con todas las modalidades, todo lo que tiene que ver con los esquemas de operación, el transporte en las áreas rurales, que conecte mejor con las rutas urbanas, transporte público nocturno, que en Venezuela eso todavía no ha sido una realidad palpable, sistemas integrados con todas las movilidades, que por ejemplo, quien anda a pie se conecte con bicicleta o con moto o con taxi y luego un metro o el trolebús o el automóvil, de una forma segura y confiable. Al mismo tiempo, medidas de sistema de transporte para servicios públicos, como por ejemplo hospitales, también puede ser para escuelas, para empresas, para fábricas, y todo lo que tiene que ver con el tema de los discapacitados, transporte por cable, transporte hidrovial. En el caso de Mérida, de hecho, el transporte por cable es una realidad, y taxi colectivo. Y bueno, vamos a listar en virtud del tiempo medidas para estacionamiento, todo lo que se puede promover a nivel de trabajo de estacionamiento para que la gente deje de usar el carro y use formas alternativas, que eso también mejora la movilidad y disminuye la siniestralidad. Medidas para estacionamiento, en este caso son medidas económicas, que implica el subsidio de tarifas, impuestos, gratuidad en boletos de transporte y facilidades para las personas movilizarse de forma alternativa. Medidas de sistemas de información y sistemas inteligentes de transporte, que son todas las facilidades que se tienen a través de las redes sociales o de internet, de poder tener acceso a mapas de ruta, esquemas de horarios, comprar tarifas, tarjeta inteligente, que puede facilitar inclusive el que las personas se sientan atraídas a usar modalidades seguras, confiables e integradas. Y no como uno lo hace, que de repente uno sale volando a la calle y uno agarra un motorizado, llévame para allá. Entonces, claro, ¿por qué la gente hace eso? Porque la gente no tiene un sistema que le garantice una movilidad segura. Claro, como le estoy diciendo, esto es responsabilidad de quien está en los entes gubernamentales. Por eso se le está presentando el trabajo que ha sido motivo de reflexión a nivel de esta institución. Y paralelamente está el trabajo del usuario en cuanto a su comportamiento como individuo. La siguiente lámina, medidas de educación y concienciación, que en esta parte se arrancó porque justamente mientras uno hace el trabajo como ente gubernamental, paralelamente hay que hacer el trabajo con la comunidad en general. Y finalmente, medidas legales, que también toda la parte, ya se hizo la revisión de la ley de transporte terrestre para también definir el nuevo reglamento de transporte terrestre, actividades pilotos. De hecho, vale destacar que aquí en Mérida, con el trolebús de Mérida, hicimos una actividad piloto en el año 2005, que fue la primera que se hizo en Venezuela, que participamos en la campaña en la ciudad sin mi carro, que durante un día, en los circuitos más complicados, que en este caso era el casco histórico, se cerró la circulación de los vehículos en ese circuito, para que la gente vivenciara cómo es vivir un día en la ciudad sin carro y tomara conciencia que así como uno puede movilizarse en carro, también se puede movilizar a pie en ciertos trayectos. Y esa concienciación en esta época nos ayudó a que la gente entendiera por qué era importante en Mérida mejorar la conexión de la movilidad con transporte alternativo al automóvil. En este caso era el trolebús de Mérida y las mejoras de los transportes en autobuses. Todas estas actividades se hacen para que la gente visualice campañas con bicicletas, con motocicletas, ciertamente hay que promover, y todo lo que implica el que la gente se integre de forma activa a este tipo de prácticas que implican cambio de comportamiento en la movilidad y ciertamente en la seguridad. El trabajo con todos los agentes sociales que hay que hacer porque forman parte de las células de ese cuerpo vivo que es la ciudad. La evaluación y monitoreo, que ya es un trabajo gubernamental o un trabajo de las entidades que organizan las campañas para evaluar. Y la gerencia de la movilidad, que son todas las medidas que encierran lo que ya les he presentado.